Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Un día como hoy, el 26 de enero de 1926, despegó el Plus Ultra de España para hacer el histórico vuelo a Buenos Aires. Era un hidroavión. Entiendo que todavía está en el museo creo que está en Luján. Y es una fecha interesante. A los efectos de este recordatorio, yo les recomendaría que vean el programa que grabamos el 22 de agosto de 2024 con Eduardo Lafitte, porque él, al tratar un tema específico de la psicología y la aviación, se refirió a la particularidad de la tripulación del Plus Ultra por su heterogeneidad, es decir, porque todos los que llevaron a cabo ese vuelo, sin pensar lo mismo, pudieron llegar a un destino cumpliendo un objetivo en común. Y creo que es algo que nos enseña mucho esa epopeya, por decirlo de alguna manera. Ese es un primer tema, una recordación. Y el segundo tema que quería ya más con formato editorial traer hoy muy brevemente, es el diálogo que parece haberse establecido entre la comunidad aeronáutica y el director de la PSA, el nuevo director de la PSA, el doctor Carlos Tonelli. La verdad es que ha generado muchas expectativas porque posiblemente reconozca la necesidad de hacer que la Policía de Seguridad Aeroportuaria funcione no como un obstáculo a la aviación, sino para cumplir su misión sin obstruir los negocios, la rentabilidad y sobre todo la velocidad que implica, que es constitutiva, que es esencial para la aviación. Así que esto es una buena noticia. Si se hiciera una encuesta, es muy fácil hacerla, por ejemplo, entre los pilotos o entre los pilotos y los técnicos que tengan una licencia habilitada. Si se hiciera una encuesta, ¿cuál fue el mejor momento de la aviación en cuanto al security? La mayoría digan que fue cuando estuvo la Gendarmería. Otros dirán que cuando estuvo la Policía Federal. Pero en general yo diría, sin haber hecho la encuesta, que la Gendarmería fue una época que los pilotos, por lo menos, aprecian o recuerdan con aprecio. Hagan la encuesta, fíjense cuáles eran las características o el expertise de la Gendarmería, por lo menos de aquel entonces. Busquen la manera de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria cumpla con su misión sin estorbar. Toda escoba nueva barre bien, decía mi abuela, y no quiero faltar el respeto ni las consideraciones del nuevo director, pero empezó bien y es algo de lo cual podemos estar interesados o podemos ser optimistas. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa si no empieza a haber obstrucciones o disgustos en algún sector. Y lo único que me preocupa es lo mismo que dije en la editorial escrita de ayer, que se habla poco de la capacitación del personal en términos aeronáuticos, que es algo fundamental, que el personal, que los agentes, que los integrantes de la PSA sepan cómo funciona la actividad aeronáutica y lo importante que es su cuidado y su evolución. Acá termina la editorial y tenemos la suerte, hemos estado ahí tratando de manejar su agenda, de tener a Ricardo Runza, ya nos ha visitado en el programa, y vamos a hablar de algunos temas de aviación, como ocurre en este programa, pero
con una particularidad. El ingeniero Runza escribió en 19... Gracias por venir, buen día. Gracias por la invitación. En el 2006. En el 2006 escribió un libro que se titulaba ¿Cómo hacer la aviación civil? Si yo te preguntara, Ricardo, hoy, con la aviación de hoy, pues ese libro surgió después o del Comando de Regiones Aéreas, o cómo hacer la transición entre el Comando de Regiones Aéreas y la aviación civil. Cuando vos ves lo que se ha hecho en este tiempo, no ahora con este gobierno, sino a lo largo de varios gobiernos con la aviación civil, y tuvieras que el desafío de escribir un nuevo libro, bueno, te agarrarías la cabeza como primer, me parece a mí. A ver, no quiero adelantarme a tu respuesta. No, ese libro fue escrito porque yo tuve una experiencia en Gran Bretaña en la Civil Aviation Authority, y siempre recuerdo en una reunión que tuve con el directorio que ellos me recalcaban la importancia de los stakeholders y la importancia de que la industria sea escuchada y sea partícipe de las decisiones. Si yo hoy tuviera que dar una recomendación y una visión desde lo que yo escribí al día de hoy, por lo que yo veo, es que esta visión es lo que más se ha degradado. Vos estás dando en tu editorial un ejemplo donde un funcionario está llamando a una comunidad en un determinado aeródromo, aeropuerto, y bueno, esa es la forma de trabajar. No a espaldas de quienes reciben el servicio. Y yo creo que ese ha sido el principal déficit desde que se inició el proceso, el caótico proceso de transformación desde el ámbito militar hacia el ámbito civil, porque fue excesivamente politizado, porque la ideología penetró en algo que debería ser muy técnico y profesional, y porque lamentablemente tanto a mí como a mi equipo no fuimos lo suficientemente bien escuchados para poder entender cómo debía ser el proceso. Aunque, para mi gran satisfacción, cuando se contrataron consultores externos, los consultores prácticamente decían lo mismo que nosotros. Y a pesar de eso, toda la instrumentación de lo que después fue la ANAC se llevó de una manera bastante caótica. Es muy importante entender la cultura de las organizaciones. Y si yo hoy miro a 20 años después cuál es el mayor defecto que hay, es que la cultura, la vieja cultura del Comando de Regiones Aéreas todavía persiste. Bueno, hubo en aquel tiempo una transferencia de personal muy grande. En alguna oportunidad hemos comentado que el ADN o parte del ADN de la actual ANAC es del Comando de Regiones Aéreas. Pero además, como bien lo acabas de decir, se incorporó la militancia. Claro, pero el gran problema en un proceso de cambio está en el liderazgo, porque uno trabaja con lo que tiene. Yo cuando empecé a trabajar en estos temas, yo recuerdo haber tenido reuniones con los gremios, haber tenido reuniones con toda la plana del Comando de Regiones Aéreas, y uno de mis objetivos fundamentales era lograr el apoyo desde los mandos militares. En este momento me acuerdo y me viene a la memoria el brigadier Matiac, que apoyaba este proceso porque entendía que era necesario un cambio, que esta situación ya en el año 2006 para la Fuerza Aérea no era razonable llevarlo a cabo, pero que el proceso debía realizarse de una manera amigable, convenciendo, liderando, transformando la cultura, pero desde un liderazgo que sea apoyado por la élite política. Y acá es donde no hubo, porque en realidad lo que hubo una especie de pase de cuentas, de odios, de cuestiones que no fueron manejadas adecuadamente desde la máxima conducción política. Y todo fue bastante caótico y complejo, excesivamente complejo. Claro, estamos hablando de un gobierno que había hecho de los derechos humanos un negocio, de las Fuerzas Armadas un chivo expiatorio, y ahora nos encontramos con un resultado
como aviación civil, que es una conducción que a mi juicio no parece tampoco reunir las características de un liderazgo eficaz y sobre todo de ejemplaridad. Yo no lo veo, por lo menos. No sé, te comparto mi opinión, claro, y vos sí, con libertad. Yo comparto eso, pero quiero que tengas en cuenta, en esos momentos, las tensiones que llevaron a la creación de la ANAC fueron también motivadas por personas que con el tiempo fueron procesadas por ser autoridad de conducción en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y que trajeron personajes que les respondían y que bajo criterios bastante oscuros y digamos tensionables, todo este proceso tuvo esa explicación, ¿sí? Porque en ese momento había dos posturas en el Ministerio de Defensa. Yo fui un consultor contratado en ese entonces, y estaba mi postura, más bien de orden liberal, y la postura de Marcelo Saín, Germán Montenegro, que tenían posturas diferentes, ¿no? Sí, claro, y Saín, digamos, retornando a la provincia de Santa Fe hace poco también, con otro desastre que terminó mal. Todos procesados, y no sé si ya están con juicio oral y con situaciones muy graves. Bueno, todo eso hay que corregirlo, digamos. No podemos... Muchas veces uno dice, no podemos entrar ¿te acordás del túnel del tiempo, la máquina del tiempo para ir para atrás, y tenemos que mirar para adelante? A veces corregir es muy difícil respecto de aquella oportunidad que por ahí tuvo el kirchnerismo de vamos a empezar algo nuevo. Eso es... Claro, vos ponete a pensar, hablaste de PSA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La Policía de Seguridad Aeroportuaria nace también por un error. Y nace impulsado por Marcelo Saín. Y el error fue pensar que necesitamos replicar Ejército, Armada, Fuerza Aérea en el ámbito de la seguridad. Y la PSA es el brazo aéreo de la seguridad interior del país. Y era un error. En ese entonces, ya en 2004, 2005, el único especialista que se oponía férreamente ante la ley que creó esto, con papers y artículos, en ese momento en soledad era yo, y no había otro. Y lo que ocurre en Argentina en particular es que hay un oficialismo demasiado extendido en lo que se llama el mundo académico. En el mundo académico o en ciertas áreas especializadas, que son entre lo técnico y lo académico, es difícil encontrar oposición o oposición vista desde el punto de vista sólido técnicamente hablando. Lo que vemos es un seguidismo hacia cualquier oficialismo. Entonces vos ves gente que apoyaba estos procesos de cambio que finalmente se instrumentaron, y bueno, los años demostraron que han sido errores. Cortesanos. Abundancia de cortesanos. Y esa abundancia de cortesanos influye en el desempeño de las organizaciones que creas, y entre eso la ANAC y cualquier otro de las empresas públicas que están afectadas o que tienen relación con la aviación, ¿no? En aquel libro yo me acuerdo que vos avisorabas o proponías una empresa de navegación aérea. El nombre de ANA lo puse yo. Contanos un poco cómo fue esa. Bueno, fue un proceso difícil porque los stakeholders políticos con que yo tuve que trabajar eran muy complicados, desde la ministra Garré hasta el presidente Kirchner o Ricardo Jaime, que estaba en transporte, Julio Devido en planificación. Explicarles a ellos por qué era necesaria una regulación civil y por qué debía estar en el ámbito de transporte. Todo fue muy complicado, porque había una perspectiva que después con los años lo descubrimos más claramente, pero en esa época se veía que había una perspectiva de negocios ilícitos con el Estado y poca importancia hacia lo que debían hacer para poder cambiar el país. O sea, no había una orientación clara. Y frente a esas circunstancias y frente a ese kirchnerismo ávido de negocios, aún así, bajo ese pretexto, nace la aviación civil. Y acá hay que reconocerle algo que, a pesar de su ideología, a pesar de los errores que cometió, esto se logró gracias a Nilda Garré.
La constitución de la empresa. La constitución de la ANAC. Fundamentalmente. De la ANAC, fundamentalmente. Y de la empresa también, porque era imposible resolver la desmilitarización si no se creaba la EANA. EANA fue el corazón, y el golpe de gracia que permitió esto fue la separación, la ruptura del decreto del plan de radarización que había firmado Néstor Kirchner en el 2004, del cual yo fui un actor principalísimo, para que los radares secundarios monopulsos tuvieran una matriz de manejo completamente distinto a los radares militares. Y esa separación técnica que se llevó a cabo, esa visión, ese manejo desde la licitación, desde las contrataciones que se realizaron, eso fue el camino de ruptura, porque por ahí había que romper. Y eso fue lo que posibilitó que eso se rompiera. Se rompiera desde la matriz de corrupción. Claro. Porque eso fue lo que efectivamente pasó. Se manejaron las licitaciones separadamente, y el plan de radarización, que preveía todo en una sola cosa, en la práctica se partió. Y de hecho, las licitaciones de radares militares de 3D se llevó en el Ministerio de Defensa, pero los radares secundarios, una parte se llevó en Defensa y luego en el Ministerio de Planificación Federal. Ahí es donde también hay un contrato secreto de la Fuerza Aérea con INVAP o para desarrollo, o eso fue anterior. No, eso fue lo que yo desarmé técnicamente, y eso me costó la salida del gobierno a mí, a mi equipo. Nosotros a esos radares tenían un sobreprecio enorme, y bueno, tengo la satisfacción que el único contrato que firmó como jefe de gabinete Alberto Fernández con cero grasa de corrupción fue el del contrato que nosotros hicimos de radares secundarios. Imagínate vos que ellos querían, INVAP pretendía $5 millones por unidad, y nosotros se lo bajamos a 1.100.000. Había grasa. Mucho. Digamos, volviendo al tema de ANA, que me preocupa porque en estas horas se está o resolviendo o no una situación de conflicto entre el gremio y la empresa. Pero si yo no he leído o releído tu libro últimamente, pero si yo mal no recuerdo, en la visión de la empresa de navegación aérea tuya había como un teatro de operaciones mucho más amplio, que no se limitaba, digamos, tenía en cuenta el desarrollo, la tecnología, como lo que se venía en materia tecnológica, y un poco pensabas más regionalmente. Claro, porque estas empresas de navegación adquieren mayor valor mientras más envergadura territorial tengan, más allá del propio país. Entonces ANA había que crearlo con un formato de sociedad anónima, pero con una perspectiva de integración con otros organismos o con otras empresas, que había que promover ese desarrollo en Chile y en Uruguay, fundamentalmente, y tener toda una política que también fuera hacia esos ámbitos. Y esto es lo que no se logra porque no hay política, porque no hay estrategia y porque no hay visión. Entonces, a medida de que esta empresa se creaba, la idea mía y estratégica planteada inclusive de manera clandestina al entonces ministro de Transporte Florencio Randazzo, era que se tenía que crear algo que tuviera una incidencia política más allá de lo aéreo, muy fuerte hacia lo geopolítico, donde la empresa puede ser un actor fundamental para disminuir conflictos, para generarle mayor potencialidad económica a la empresa y, por supuesto, empezar a tener una viabilidad de primer orden. ¿Por qué clandestinamente con Florencio Randazzo? Porque yo estaba prohibido en el kirchnerismo. Sufrí muchísima persecución. Y no... Bueno, vos imaginate que si bajé esa grasa en ese contrato, ¿quién habrá sido? Después con los años se supo quién habrá sido. ¿Qué callos pisaste? Claro, y no fue un callo pequeño, fue un callo de la máxima autoridad, ¿no? De la máxima autoridad. Ahora, yo tengo una anécdota con un gerente de INVAP. Una vez me pide, cuando estábamos en plena negociación sobre los costos, que nunca quisieron abrir la apertura de costos, siendo el Ministerio de Defensa socio de INVAP,
no le permitía al socio saber cuál era la estructura de costo. Y nosotros teníamos una gran pelea técnica con mi equipo, tanto de abogados como contadores, para poder lograr eso. Entonces el gerente, en ese entonces, el gerente financiero de INVAP me pide una reunión política conmigo. Y obviamente esa reunión política era lo obvio, ¿no? Y lo recibí, me acuerdo, con todo mi equipo presente. Y esta persona quedó, claro, no podía decirlo frente a testigos lo que venía a decir. Entonces me pidió, yo te pedí una reunión política. Bueno, acá la única política es la ministra Garré. Yo soy un técnico contratado como consultor. No soy político. Así que si querés hablar de política, hablalo con la ministra. Una de las cosas raras, una vez constituida la empresa y haber pasado la ley por el Congreso, fue que el gobierno de Macri, con Dietrich como ministro de Transporte, continuó básicamente con quien venía como número puesto para ser presidente de la compañía, con una determinada visión, que no era la tuya, digamos, sobre ANA. ¿Por qué te parece que Dietrich, que uno realmente lo hemos tenido acá, y cuando vos ves la película un poco más larga, decís, bueno, más o menos algunas cosas funcionaron durante la época de Dietrich, sobre todo, ¿no? Hay un viejo refrán que dice, otros vendrán que santo te harán, ¿no? Pero que funcionaron. ¿Por qué continuó con esto? No con la empresa, que era una buena idea, sino con Sí, el management que venía de Florencio Randazzo, porque hubo una continuidad. Yo te voy a contar una experiencia. Yo con el gobierno de Macri, a mí me ofreció ser el CEO de Fadea. Y ante semejante ofrecimiento, lo primero que hice fue hacer un plan de negocios para Fadea, pero con una única condición: trabajar para su privatización. Esto me acuerdo que lo planteé con Lopetei, la mano derecha de Mauricio Macri. Y bueno, claramente me dijeron que ellos no querían privatizar. Y decidieron finalmente, en vez de un ingeniero aeronáutico, un empresario lechero, que fue el CEO de Fadea durante el macrismo. Sí. Entonces, ¿por qué va esta anécdota? Porque esta anécdota tiene que ver con lo que vos decís de ANA con Dietrich. Se perdió una enorme oportunidad en un gobierno que decía ser de corte liberal, pero que existían contradicciones entre esa proclamación liberal o desarrollista, que también se proclamaba de ese modo, con la gestión que nada tenía que ver con eso. Hubo una especie de continuidad. El gobierno de Macri fue, en el plano de la aviación, una continuidad. No fue un gobierno pensado en los planos que yo te estoy diciendo, exclusivamente con una visión ayornada al mundo, viendo la experiencia o por lo menos con asesores que tuvieran un expertise probado. Y vuelvo a decir, la falla fundamental que tiene la Argentina es en la instrumentación y en la visión. Porque en el mundo público, en el Estado argentino, prevalecen intereses que son de orden espurio o que son de orden político, que tienen que ver con acomodos, con cuestiones que son muy difíciles de entender en el mundo privado, ¿no? Es como un mundo completamente inabarcable cuando uno toma este tipo de empresas. Los estados, tengo la suerte de hablar con gente joven muy frecuentemente. Joven, te diría, entre los 20, 25, 26, 27 años, 30, sub 30. Y les trato de explicar que el burócrata piensa igual más o menos en todas partes, que hay instituciones que los contienen mejor y hay instituciones que los contienen peor. Yo no creo en la posibilidad, realmente creo en el Estado porque, y perdón por plantearte mi posición antes de hacer una pregunta, creo en el Estado
como una necesidad cultural en este estadio de la evolución humana. Es necesario porque lo necesitamos como seres humanos de hoy. Ya en el futuro veremos qué pasa. Pero no tengo ninguna esperanza, ni expectativa, ni nada en el Estado. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre en el Estado va a haber presiones, intereses sanos y la mayoría no tan sanos, que hay que armonizar, articular, presiones, conflictos, y a veces eso es lo que hace que los gobiernos no logren llevar adelante la totalidad de su agenda. Creo que es lo que está pasando también con Milei. Y en lo personal, al hacer periodismo, y ya termino y te dejo hablar a vos para que compartes tu reflexión, que es lo que interesa, como periodista tengo una constante, yo no sufro ni de angustia ni de depresión, gracias a Dios, pero una constante presión interior, dilema interior, porque yo comparto, por ejemplo, las ideas de Sturzenegger, comparto los objetivos de Sturzenegger, pero lo veo rodeado de cortesanos, de una cantidad de personajes ya históricos de la aviación, con el ADN del que veníamos hablando, y veo las trabas que en realidad le ponen a su propio ímpetu liberal, y él mismo no parece detectarlo, a pesar de que todos los miércoles escribimos sobre esto, damos pruebas sobre esto, le mostramos documentación sobre esto. Él mismo no reacciona sobre sus colaboradores. A Macri le pasó un poco lo mismo. Creo que Macri tenía un desinterés mayor y paradójico, porque él la familia tuvo una empresa de aviación, bueno, conducida por ya sabemos, pero tuvo una empresa de aviación, y debería haber tenido algún interés mayor en la aviación. Inclusive la familia Macri se presentó a la privatización de los aeropuertos en su momento. Es decir, no eran ignorantes respecto de la importancia de la aviación, y Dietrich dio como un primer paso de apertura. Sin embargo, han estado rodeados permanentemente del mismo elemento, y eso es lo que a mí más me angustia y lo que evita el avance. Perdón por dar mi opinión, porque no quiero influir sobre lo que él va a decir, pero somos amigos y comparto esta reflexión, y pensamos como que estamos en una mesa de bar, y yo no voy a hablar mucho más, pero quiero reflexionar sobre esto. ¿Por qué sucede esto? ¿Es una fragilidad institucional? Hay dos planos, ¿sí? Acá hay dos planos que vos has traído, pero que muchas veces se presta a confusión. Uno es el plano de la burocracia y otro es el plano de la política. Y aquí hay una zona gris, porque la política avanza sobre la burocracia, incluso anulándola, ocupando cargos sobre funciones técnicas, sobre cargos que deberían ser absolutamente técnicos, que son ocupados por personas con poca idoneidad, por ser benévolos. Y eso, lo que ocurre es un colapso del Estado, porque entre los que no saben y la burocracia, con las mañas de la burocracia, te genera el freno. Es la tormenta perfecta. Exacto, lo que vivimos en cada cuando vos ves la ANAC, ahí ves el problema, lo ves claramente, y aparte en el ámbito político, los decisores políticos no tienen la visión, y obviamente lo que falla son la cadena de poleas y de engranajes que permite desde la visión llevarla a la práctica. Y eso ocurre en todos los ámbitos. Lo que pasa es que hay algunos lugares donde la toma de decisiones y los cambios que hay que hacer son muy complejos. Uno de los temas más complejos es FADEA, porque el problema de FADEA no es un problema de directorio de la fábrica. Puedes traer al mejor hombre del mundo a traer a FADEA y va a fracasar. A Lockheed. Porque, bueno, ahí está. Yo estudié mucho el tema Lockheed. Es más, tenía una gran relación con con las personas que vinieron de Lockheed Martin. Y el problema de FADEA y Lockheed Martin, Argentina Sociedad Anónima, estaba en defensa. Porque el negocio del mantenimiento, el negocio de FADEA,
con la composición societaria que tiene y con el formato de negocio que tiene, requiere una reforma muy profunda en defensa, más que en FADEA. Pocos saben que en la defensa argentina existen 5 FADEAs. Una, la Sociedad Anónima FADEA, y 4 que son paraFADEAs. El área material Córdoba, el área material Río Cuarto, el área material Quilmes, el taller aeronaval central y el batallón de mantenimiento de aviación del ejército. Estos son FADEAs también. Si FADEA es improductiva, imagínense lo que son de improductiva estas organizaciones militares. Si FADEA es turbia y oscura, imagínense en cuán turbia y oscura son estas 4 que están acá. Bueno, lamentablemente el año pasado surgió hace más de un año creo ya, un escándalo en el ámbito del mantenimiento en ejército, que está en la justicia y que han pagado justo por pecadores, pero no viene al caso, pero es eso lo que vos señalás. Esto que estoy diciendo es lo que vos estás trayendo como ejemplo, es apenas una pequeña punta del iceberg, porque lo que ocurre en el área de defensa es que la corrupción es una corrupción de baja intensidad que pasa por debajo del radar de la justicia. Y como la defensa no tiene interacción con la economía, no tiene interacción con la sociedad, es un gasto que va hacia una especie de isla que se autoabastece y que no crea ningún vínculo económico. Por eso no hay nadie en la actividad privada realmente que no sea marginal, que viva o que tenga relaciones económicas, flujos de dinero que salga de defensa hacia la economía. En defensa, la mano de obra directa es importante, pero mucho más importante la mano de obra indirecta, es decir, el conglomerado de empresas que generan servicios y bienes para la defensa. Ahora, ¿qué problema tiene la defensa argentina? La defensa argentina se autoabastece de todos y hay una mirada soviética, realmente soviética, de la actividad militar y de todas las acciones que se necesita para que esa mínima actividad funcione. Entonces su logística es autoproveída por sí mismo. Vamos a los F-16. Los F-16 era una enorme oportunidad para que con una visión adecuada un ministro de defensa pudiera decir: vamos a tener una política de defensa basada en una política exterior, basada en una política de seguridad nacional y sobre todo insertada el capitalismo. Ese era la clave del gobierno de Javier Milei en defensa. Por supuesto, esto no se hizo. Y al no hacerse, cuando los F-16 fueron comprados, la logística se instrumentó en el área material Río Cuarto para autoabastecerse y volver a repetir el mismo error que se hizo con los A4AR y que fue el error que motivó, entre otras cuestiones, la salida de Lockheed Martin de la Argentina. Y esto lo vas a entender fácilmente. El negocio aeronáutico requiere de horas de vuelo. Si un sistema de armas no vuela, lo único que queda es el vencimiento por tiempo de sus motores, de sus hélices, de sus equipos, de sus instrumentos, que tienen que hacerse recorridas por vencimiento de tiempo. Entonces, para que el negocio del mantenimiento sea rentable, obviamente este aparato, este sistema de armas tienen que volar y la fuerza del dinero tiene que estar puesta en eso. Ahora, si yo gasto mi dinero y en unidades de costos internas, dándole justificaciones laborales a sus oficiales y personal civil de las Fuerzas Armadas, en vez de generar una unidad de costeo fuera de la defensa que yo se lo demande hacia esa agencia, a esa empresa, lo que estoy haciendo es deglutirme el presupuesto y carecer y de generar intereses que apoyen a la defensa. Lockheed Martin se fue de la Argentina porque el presupuesto de defensa no tenía volumen en operaciones y mantenimiento ni en sostenimiento de la logística. Entonces, en la unidad de negocio en Argentina no tenía ningún valor, era irrisorio. ¿Y esto por qué ocurre? Por esa mirada soviética que están los militares argentinos y esa poca preparación que tiene, esa nula preparación que tiene los ministros de defensa en Argentina. Vos ponete a pensar que desde los 40 y pico de años que tenemos democracia, solo hubo un ministro, uno solo que tuvo una política de defensa y que implementó una política de defensa en Argentina, y que fue Oscar Camilión. Yo hablaba con un brigadier hace poco, de manera personal, y que me preguntaba, a raíz del último artículo que yo publiqué en Perfil,
cuál había sido el mejor ministro. Y el mejor ministro, no puedo decirlo, pero en realidad puedo decir quién fue el único que tuvo una política de defensa, fue Camillón. ¿Y por qué fue el que metió una política de defensa? Porque esa política de defensa nació de la interacción del Ministerio de Economía y del Ministerio de Relaciones Exteriores con Cavallo, Guido Di Tella y Camillón. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos tenían que transformar una cultura militar que Alfonsín no pudo hacerlo en los 80. Pues se le murió Borrás. Porque se le murió Borrás, pero además por otras cuestiones, que tras el golpe que intentó hacer Mohamed Ali Zeneldin, Menem dice, estos tipos hay que cambiarle la mentalidad. No puedo permitir hacer esto. Y Camillón había sido embajador y, por supuesto, había sido jefe de misión en Chipre, con la cual había tenido tropas a su mando, tropas británicas, canadienses. La Fuerza de Paz de la ONU. De la ONU. Entonces, él tenía una visión internacionalista y pensaron una política que tenía varias aristas. Había un problema en ese entonces con Chile, que todavía lo veníamos arrastrando, y generó lo que se llamó medidas de confianza mutua. Generó una política que, juntamente con la política diplomática y económica, minimizaron los conflictos. ¿Y cuál fue la estrategia que se implementó? ¿Una estrategia militar? No. Económica. Fue económica, porque la minimización de los conflictos no se realiza solamente por ámbito militar. La política militar es hija de la política de defensa, y la política de defensa es hija de la política de seguridad nacional y de la política exterior de un país. Por eso en Estados Unidos vemos cómo interacciona Marco Rubio, el ministro de Defensa, y todos en las acciones que están llevando a cabo. Bessent no puede ser un actor no invitado al reparto, porque el mundo se mueve en una multiplicidad de escenarios estratégicos. Esto ¿qué permitió ver? Una internacionalización. Los militares pasaron a trabajar en misiones de paz, convivieron con otras fuerzas, se profesionalizaron y hubo un gran cambio de mentalidad. Los militares de los 90 poco tuvieron que ver con los militares de los 80. Los militares de los 2000 recibieron, porque los demás ministros no fueron capaces de entender lo cual había sido esa estrategia de defensa y esa política de defensa, y simplemente lo que se continuó fue una práctica, un uso y costumbre de mandar militares a misiones de paz, de realizar ejercicios combinados regionales y extrarregionales, implementar las medidas de confianza mutua entre Fuerzas Armadas de distintos países, especialmente con Brasil, con Chile, con Bolivia, con Paraguay. Y bueno, estas cuestiones generaron cierto cambio de mentalidad. Pero lo que no se hizo nunca, y es el gran debe que tiene la política argentina, es la transformación de esa mentalidad que se internacionalizó por un lado con la parte económica, que es transformar a la cartera de defensa en una cartera integrada a la economía del país. Y los militares arrastran desde tiempos inmemoriales una relación de ofertarle bienes y servicios a la sociedad, cuando en realidad la relación económica debe ser de demanda de bienes y servicios a la sociedad. Por eso los militares tienen sus propias universidades, sus propios hospitales, hasta sus propias panaderías para hacer el pan en el regimiento. Entonces, en el ámbito de la aviación, la interacción de la aviación militar con el mundo civil es muy importante. Debería ser muy importante, porque en Argentina existen alrededor de casi 500, voy a decir un número redondo, pero creo que son 480, pero redondeamos, 500 talleres aeronáuticos de distinto tipo y porte. Pero el mercado militar, y ahora vas a entender por qué yo, Fadea, propongo los cambios que proponía en ese entonces al macrismo, y sigo sosteniendo que eso es lo mismo que hay que hacer. La interrelación de toda la aviación militar con ese conglomerado de talleres debía ser de demanda de bienes de servicios, de mantenimiento de helicópteros, de aviones y de todo lo que se te puede ocurrir donde haya compatibilidades y posibilidades. Bueno, te voy a interrumpir ahí porque de algo tenemos que vivir, pero nos quedamos ahí, nos quedamos con Fadea, cómo se desenmaraña todo esto, y que está tan interesante. Lamento la interrupción, pero son unos minutos. Al regreso te cuento otra cosa antes de retomar la charla.
Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Hola, de nuevo, una parroquial, la Asociación de Mujeres de Aviación, no me acuerdo bien si es exactamente ese el nombre, Asociación de Mujeres de Aviación Argentina, va a hacer una reunión en San Rafael, Mendoza. Si se meten en la página de la asociación van a encontrar allí los datos para ver cómo participar. La idea es la integración de la mujer a la aviación, así que bueno, ahí está el aviso, vamos a dar más precisiones próximamente. Otra más es que se va a realizar un congreso que se llama Argentina Space, sobre las posibilidades que tendría la Argentina eventualmente para el desarrollo de la economía aeroespacial. Y esto se viene pronto, en el mes de noviembre. Si ustedes entran en Aeromarket hay más datos. FADEA. Bueno, yo di una introducción del ámbito militar, de esa necesidad de generar capitalismo dentro de defensa y de ese cambio conceptual de cambiar las relaciones económicas desde de la oferta a la demanda de bienes y servicios. Y FADEA es un actor fundamental. Pero para que FADEA sea viable hay que pasar la motosierra sobre las pseudo-FADEAs. Esto es un proceso técnicamente muy complejo de realizar. Mucho más complejo que crear la ANAC. Porque es fácil decirlo, pero es muy difícil instrumentarlo porque se necesita de equipos, de certificaciones, de escala logística y de un cambio que otros países lo han hecho. No es que esto no se ha hecho en otras partes del mundo. Mi experiencia en Gran Bretaña también en el año 2000 fue haber visto el proceso de reforma que en ese entonces hizo Tony Blair, ¿sí?, en el área de defensa y la creación del organismo conjunto logístico de la defensa y de todos los cambios que trataron con el apoyo de una consultora, McKinsey Corporation, unas enormes transformaciones en el ámbito para precisamente fortalecer ese capitalismo y esta visión de interacción con la sociedad de que el gasto de defensa no se derive, se transforma solamente en un gasto de pago de salarios. ¿Y FADEA por qué tiene una enorme oportunidad? FADEA tiene una enorme oportunidad desde hace mucho tiempo si el modelo de visión de cambio es el de Fokker. Porque FADEA como fábrica de aviación no tiene destino. Perdió todos los trenes que pasaron alguna vez por su vida. Y fabricar aviones es una cuestión muy costosa que requiere de muchas cuestiones y mientras más complejo es el avión, más capital requiere. Así que la Argentina no está en esas condiciones.
Y es muy difícil que Fadea pueda privatizarse basándose en un negocio de fabricación de aeronaves. Pero sí puede privatizarse si cambia hacia el modelo Fokker, que básicamente tiene dos grandes unidades de negocio: la fabricación de aeropartes y el mantenimiento de aviones militares y civiles. Pero para hacer estas cosas, Fadea necesitaba, tal como yo le propuse al macrismo en ese entonces, que Fadea necesitaba un cambio societario. Este proceso de cambio en Fadea necesita de un proceso primero dentro del Estado y luego dentro del paquete accionario renovado con capitales privados dentro de Fadea. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque el gran problema de Fadea es su militarización. Gracias a Dios ahora no se llama más Fábrica Militar de Aviones, pero se llama Fadea y el nombre de un brigadier. Fadea como marca puede estar linda, es una buena marca. Creo que Brigadier, pero es por San Martín. Sí, por San Martín. Pero el concepto, la cultura que uno atrae ahí, es parte del problema. Las organizaciones tienen una cultura y cuando uno tiene que cambiar la cultura, tiene que partir con una visión adecuada. Entonces, el proceso de cambio que hay que hacer dentro del Estado era un proceso que es lo que yo proponía, que la Secretaría de Transporte tuviera parte accionaria dentro de Fadea, minimizando el negocio militar y haciendo partícipe a Transporte. ¿Por qué? Porque Transporte tenía un activo dentro de Aerolíneas Argentinas, que es el taller de mantenimiento de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza, y que eso debería ser parte de Fadea bajo una visión como la que yo digo, la visión de que tuvo Fokker. Y eso permitiría aprovechar. Tiene dos grandes ventajas. Por un lado, aliviana en costos a Aerolíneas Argentinas. Segundo, esas instalaciones y a ese personal se le abre la puerta del mantenimiento de aviones comerciales que Aerolíneas no lo puede hacer porque una empresa comercial no le da mantenimiento mayor a otra empresa comercial. Y a Fadea lo que le permite es una apertura en el aeropuerto internacional de Ezeiza hacia una unidad de negocios que está imposibilitada de hacer realmente bien en todo su potencial allí en Córdoba. Esto provocaría un gran cambio, porque las personas que vienen con la cultura de Aerolínea Argentina, que no es una cultura de gran productividad, pero mucho mejor que la que tenía Fadea, empieza a generar un proceso que puede llevar a cambio una unidad de negocio que hoy Fadea no la puede realizar por sí mismo. Eso en el ámbito de la aviación comercial. Pero en el ámbito de la aviación militar hay numerosos cambios que tienen que ser los cambios que yo acabo de decir que primero se tienen que hacer en el Ministerio de Defensa y en un directorio en Fadea que requiere también cambios dentro de la empresa, como es su sistema de facturación, sus sistemas de controles de costos, el trabajo que se debe realizar de manera mucho más seria con precio. O sea, cada tarea, cada servicio, cada cuestión que se fabrica tiene que tener un precio y ese precio tiene que tener un precio testigo. Y la relación del Ministerio de Defensa con Fadea no puede ser por horas hombres pagadas, sino tiene que ser por dinero concreto y efectivo y por servicios que tienen una evaluación en dinero, no en horas hombres. El formato de horas hombres es un formato que es muy útil para la administración interna de la empresa, pero no para llevar negocios con la defensa, porque se transforma en una cuestión oscura y poco transparente, que eso fue lo que llevó a cabo esa degradación enorme de dinero aportado por el Estado a través de esos contratos leoninos con el Ministerio de Defensa para dar servicios a la Fuerza Aérea y en alguna parte a la Armada o al Ejército, de contratos sumamente oscuros, prácticamente imposibles de auditar. Ahora, cuando vos mencionás que a una Fadea brindando servicios a la actividad privada, eso es post-privatización, porque mi primera pregunta es que no se genere una competencia desleal entre quienes pagan impuestos y la empresa deficitaria del Estado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, hay una zona gris donde el proceso uno tiene que preparar la empresa para la privatización. Cuando una empresa está en el Estado, tenés dos alternativas. Una, tirarla a fondo para que se regale la compra de esa empresa, o dos, poner la empresa en músculo para que la empresa tenga valor y también haya interés
de poderlo comprar. El caso de Fadea necesita ponerle músculo. Y para ponerle músculo necesita tener unidades de negocio que sean viables. Ahora, si vos tenés una empresa en la situación actual, yo, así como está, recomiendo su cierre, porque no tiene ninguna salida. La única salida para que eso continúe es llevar a cabo un proceso complejo de cambio. Por eso tampoco he escrito en el diario La Voz del Interior en numerosas veces sobre Fadea, no aconsejando al gobernador Yarlora y a todos los cordobeses la compra de ningún paquete accionario en las condiciones actuales porque no están dadas. Para ver este tipo de cambios tiene que haber una visión que lo guíe. El gran problema que tiene el gobierno del presidente Milei es que esas poleas no traccionan con la visión que hay que tener de un capitalismo con la mirada que le da el presidente hacia la efectividad de llevar a cabo ese capitalismo con todo el entramado de empresas públicas. Cuando uno está 3 años de gobierno, 3 meses de gobierno, 6 meses de gobierno, es entendible que hay un proceso de adaptación. Pero cuando ya llevas 2 años y no ves cambios, y cuando analizás los directorios y ves que no son idóneos, bueno, hay severos problemas. Sí, se ve en la gestión. Y se ve en la gestión. EANA se lo ve claramente, Fadea se lo ve claramente. Ahora, no es que no haya oportunidades. El presidente Milei, cuando asume, en el mundo de la defensa y de la industria de defensa se han dado adquisiciones y fusiones de una manera impresionante, porque si hay una actividad mundial que ha tenido un crecimiento espectacular, ha sido todo lo que es la industria de la defensa. Todo. Uno ha visto un proceso de adquisiciones, fusiones, compras, que se ve muy claramente en Brasil cómo ha funcionado, pero en la Argentina nada. Porque no están dadas las condiciones mínimas en ningún aspecto para hacer estos negocios y no hay nadie trabajando para eso. Porque hay condiciones macroeconómicas que todavía no cierran, pero en lo micro no hay nadie que haga absolutamente nada coherente con esa proyección que es necesaria darla. Vos escribiste hace unas horas un artículo, creo que salió publicado en Perfil, sobre Israel, sobre el sistema de defensa israelí, por ponerlo de alguna manera o con algún nombre, y lo vinculabas a la visión que tenía Javier Milei con o admiración o posición estratégica respecto de Israel y Estados Unidos, y por qué no copiaba modelos. Claro, por un lado yo veo una dicotomía, una contradicción enorme entre el discurso y la realidad. Y en el ámbito de la defensa, el presidente se ha declarado un ferviente defensor, admirador y aliado de 2 países, de Israel y de Estados Unidos. En ese artículo que salió el fin de semana pasado, en Perfil, un largo artículo, yo precisamente muestro esas contradicciones. Contradicciones que tienen que ver con una cuestión fundamental. Yo entiendo que el presidente Milei es economista, pero las personas sensatas, en las cuestiones que no sabe, se asesora. Y donde más asesores debe tener debe ser en aquellas políticas donde no es experto. Y aquí ocurre todo lo contrario. Donde más se sabe tiene un montón de expertos y de lo que no se sabe no tiene ninguno. Entonces lo que ocurre es que la política de defensa de un país es una consecuencia o necesita de 2 grandes políticas de soporte. Si no, no se puede diseñar. Una es la política de seguridad nacional y otra es la política exterior. Por eso cuando uno analiza... Como lo dijiste antes, sí. Cuando uno analiza estas políticas, uno puede entender cómo funciona el sistema norteamericano. Ese modelo, que para la Argentina es muy bueno porque nosotros somos una república federal, igual que los Estados Unidos. Entonces, este modelo que funciona muy bien en Estados Unidos, no tiene que ser replicado exactamente porque no somos una potencia, pero sí las líneas generales de que ese modelo implica. Es decir, si hay un documento que cada gobierno realiza con la política de seguridad nacional de un país, donde están los lineamientos, la visión de lo que se va, las prioridades que se van a dar, eso es fundamental para que el entramado de lo que se llama técnicamente el sector seguridad del Estado pueda tener las prioridades necesarias. Porque aviones no tiene solamente la Fuerza Aérea.
Aviones también tiene la gendarmería, aviones tiene la prefectura, aviones también tiene la policía, aeronaves también tiene la Policía Federal. Entonces, todo esto requiere una visión macro, porque todo ese sistema necesita tener un acomodamiento, una coordinación, necesita tener una política, en el caso militar, una política militar y una política logística que derive de esa visión. Así lo construyen todos los países, y yo he tenido la suerte de poderlo haber visto en Gran Bretaña y estudiado en otros países como España, Francia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y todos hacen lo que yo les estoy diciendo. Y eso es muy importante, porque todo tiene consecuencias y todo puede tener ámbitos de interrelación, por ejemplo, con la aviación civil de un país. Ahí es en esa unión donde, bueno, la política tiene que ser, las decisiones, las políticas públicas tienen que ser diseñadas, vos lo expresás muy bien cuando hablas que la defensa sin las relaciones exteriores y sin el resto es una desarticulación total, que es un gasto inútil. Por ejemplo, vos cuando compraste F-16, cuando uno compra un avión como los F-16, tiene que tener una política que lo sostenga. ¿Cuál es la política que lo sostiene? Tiene que haber una política de exterior, una política de medida de confianza mutua, y cuando lo he escrito innumerables veces, cuando se compra ese avión, el mayor factor político de la compra de ese avión era realizar una medida de confianza mutua de tercera generación con Chile. Entonces eso permitía tener una alianza logística entre Chile y FADEA, si FADEA era el agente del mantenimiento mayor de ese avión. Y si eso era posible, actores internacionales, que hubo hasta ofertas al gobierno para hacerse cargo de FADEA, eran posibles y eran viables. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, claro. Entonces esa relación de capitales solo tiene sentido si hay unidades de negocio viables. Claro. Bueno, Ricardo, parece que no, pero sí. Nos quedan 3 minutos de programa. Gracias por venir. Se han planteado muchísimos temas. Ha sido una exposición intensa. Espero que se pueda procesar todo, pero la ventaja que tiene YouTube es que podés volver para atrás, podés mirar, podés volver. ¿Y qué es lo que dijo? Pero me pareció muy claro lo que dijiste. Te agradezco, y siempre queda abierta la puerta a seguir charlando sobre estos temas. Así que, como hacemos periódicamente, ya te pedimos un lugar en la agenda y seguimos conversando sobre aviación. Y a vos te pido que me des la ayuda de un like, un comentario, que compartas link de este programa para así poder tener una mayor difusión, y estamos muy contentos con los números, y bueno, te espero el jueves que viene con otro Conversaciones de Alto Vuelo que espero también te interese. Chao.